Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento, lugar y circunstancia en que, estemos aquí para traer la mejor información, el mejor contenido por medio de este podcast que ha logrado, sobrevivió este año 2020, ya ahorita en 2021, trayéndole la mejor información posible y cosas que ustedes se van a quedar, con la boca abierta. Cosas para contar, de seguimos comentando todos aquellos aspectos que siguen, teniendo relevancia en el acontecer nacional e internacional, porque simplemente hay muchas cosas para contar. Entonces, en esta oportunidad tenemos un programa bastante interesante que me imagino que ya se habrán dado cuenta, ¿vale? Que aparte de que pueden llorar, reírse, sentir unas emociones desenfrenadas bastante fuertes, tenemos nueva estética, nuevo inclusive, no formato, nueva estética, nueva presentación para todos ustedes, porque efectivamente este 2021 viene con muchas más energías y con cosas muy positivas. Así que pueden seguir como siempre esta programación, este podcast a través de su canal en YouTube, Cosas para Contar, y lo que son los formatos audibles de Spotify, Google Podcasts, Apple Podcast también, y lo que es Anchor, Cosas para Contar. Mucha gente, ¿y qué pasa con el iVoox? No, el iVoox no estaba rindiendo mucha cuenta, así que lo dimos de baja, que descanse un ratito. Y nuestras redes donde pueden seguirnos y vivir experiencias más allá de estos episodios, nuestro canal oficial ya en Instagram, @cosas-para-contar-pdc, nos pueden encontrar allí, vayan corriendo y denle like y sigan el canal. Mis cuentas personales @rafa.m03 en Instagram y m03rafa en Twitter. Y este sería más que todo una presentación a todos ustedes, y este es legalmente el primer programa de este 2021 correctamente. Y vamos de lleno a vivir nuevas experiencias, muchas cosas que realmente tienen importantes acontecimientos a lo que va a ocurrir dentro de todo este año. Pero para nadie es un secreto el hashtag, para nadie es un secreto, ya empezamos de lleno, y algunos dicen que cónchale, con mucha potencia, porque los Estados Unidos lo han vuelto a hacer. El epicentro del pensamiento y la crítica y la opinión de todo lo que está ocurriendo en marco de lo que son estas elecciones que pasaron el año pasado y dieron de ganador a lo que es Joe Biden, el candidato demócrata para la presidencia. Entonces, ya con los días contándose, todavía no llega el presidente Biden al momento de publicar este podcast. Lo tendremos el 20 de enero, pero lo que fue el miércoles 6 de enero, ocurrió algo bastante cómico y, más que cómico, bastante lamentable a fin de cuentas. Y no fue que llegaron los Reyes Magos, no te dieron lo que tú pediste, sino que en el Congreso, en el Capitolio, el Donald Trump había llamado a varias personas a que se movilizaran a defender, lo que son, sus números, la gente que votó por él y demás, pero se aliaron grupos radicales de ambas partes. Y ocurrió lo que se llamó el asalto al Congreso, un hecho que es bastante repudiable, porque estaban destruyendo íconos de la propia institución, de la propia democracia de lo que es en este caso Estados Unidos. Y obviamente el que salió muy mal parado de todo esto fue el señor Donald Trump. Y ahorita está, pagando los platos rotos, porque no solamente no conforme con eso, que el gran consorcio económico, político y tecnológico de Estados Unidos, uno de ellos, Twitter, les clausuró, les cerró las cuentas a lo que es el presidente todavía en ejercicio. Ya faltando una semana para que culmine su mandato, se han dicho muchas cosas que vamos a dar, con más hincapié en nuestra segunda parte, que ya viene cargadita, porque tenemos allá al invitado esperando para hacer su aparición. Entonces, creo que más que todo lo que vamos a comentar, vayan al baño si tienen algo que hacer, o simplemente pueden ponerle pausa y volver, porque vamos a entrar en la segunda parte. Así que prepárense, porque ya volvemos. Y muy bien, amigos, ya estamos en esta segunda parte de este podcast bastante interesante, ya en su episodio número 21, 22, el 21 ya lo dejamos de lado. Cosas para contar, seguimos comentando todas aquellas cosas que están impactando, aconteciendo en el mundo nacional e internacional también, y con más que esto que ha sido bastante mediático, polémico y otras cosas más, porque efectivamente seguimos con el tema de lo ocurrido, el incidente bastante lamentable en el Capitolio de Washington en Estados Unidos, y todo lo que conllevó a el declive, el final de la era Trump.
y bueno, lo que sería la llegada de Joe Biden. Pero en este caso tenemos una persona bastante importante en lo que sería este gremio porque conoce del tema, es muy afín a estos temas de la política y tiene muchas cosas para contar, tal cual el nombre de este podcast. Estamos hoy con un politólogo egresado de la Universidad Central, una persona que es productor, locutor, ensayista y productor creativo de su propio proyecto llamado Ortega Brothers. Si no lo conoce, bueno, vamos a conocerlo de una vez por todas. Estamos hoy en Cosas para Contar con Joaquín Ortega. Hola Joaquín, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por la invitación, hermano. Y bueno, gracias a todos los que nos están escuchando. Gracias a ti por el tiempo y por colaborar con este proyecto. Me imagino que ya has aparecido, digamos, en otros programas, otros proyectos por internet, hablando, bueno, de política, de todos esos aspectos, ¿no? Así es, sí, bueno, afortunadamente la democratización de la tecnología ha hecho que existan cada vez más voces, tanto en el ciberespacio como en los lugares en donde existe libertad de expresión, ¿no? El caso venezolano no aplica mucho porque se cierran medios y se cierran voces, pero bueno, nos queda el ciberespacio y nos queda todavía el aspecto humano que tal vez es el más importante. Exactamente, y bueno, a pesar de la manera en que arremeten inclusive contra nosotros, podemos seguir adelante creando contenido, aún de los ciertos impedimentos que, bueno, acontecen en el país. Pero bueno, Joaquín, dejando de lado esta parte ya de contexto nacional, vamos a dirigirnos a los Estados Unidos. Dimos ya un pequeño speech en la primera parte, pero quiero que nos comentes tú, desde tu punto de vista como politólogo, persona que conoce bastante de estos gremios y el asunto estadounidense, ¿qué motivó o cuál fue el motivo que impulsó a estos manifestantes a arremeter, ¿no?, contra el Capitolio el pasado 6 de enero? Bien, bueno, primero me gustaría hablar un poco justamente de ese tema del contexto, ¿no? La aparición de Donald Trump y su éxito electoral frente a Hillary Clinton. Ajá. Digamos que el proyecto de Donald Trump, o lo que entendemos como proyecto de Donald Trump, es una respuesta, vamos a decirlo así, nacionalista y conservadora a toda la presencia china en el mundo, a la presencia económica china en el mundo. Claro. Y por otro lado también se enfrenta a una perspectiva norteamericana que es el llamado progresismo del Partido Demócrata, ¿no? Los norteamericanos hablan de patriotismo versus globalismo. Eso es una de las etiquetas que ellos utilizan. Patriotas serán, por supuesto, los pro-Trump y globalistas serán los, vamos a decirlo así, los capitalistas financieros internacionales que están preocupados o están interesados en construir una nueva hegemonía financiera y económica en Estados Unidos, pero que también van de la mano con algunos elementos políticos que están conectados con la izquierda, ¿no? Entonces, digamos que hay una agenda que ya todos conocen, que es la agenda progresista, LGBTQ, etcétera, etcétera, una agenda que de alguna manera pone cada vez más débiles a los estados, y frente a esa agenda aparece Donald Trump como una especie de personaje que encarna esos deseos de una mayoría norteamericana, que es una mayoría que, vamos a decirlo así, que está entre los 70 y los 80 millones de personas. Es decir, no es un público, no es una audiencia nada despreciable. Entonces, a partir de ahí, se genera una serie de elementos, gana Trump la primera elección y viene la segunda oportunidad, la oportunidad de reelegirse, pero estamos en un contexto muy importante, que es el contexto de la pandemia. Es decir, las elecciones no fueron cómodas, fueron fáciles, pero además de eso, todo estaba montado, si nos ponemos desde el punto de vista de la concepción politológica que dice Raymond Aron, que dice que la política es el arte de los planes elaborados y de las decisiones sin retorno. Pareciera que todo estaba montado para destronar a Trump. ¿Por qué? Porque la pandemia le afecta los éxitos que había tenido. Aparecen las marchas de Black Lives Matter con el asesinato de Floyd. Después tiene un repunte Trump con debate con Biden televisivo. Después en el segundo debate no está tan bien. Luego viene un pico altísimo en que empezó a subir otra vez en las encuestas Donald Trump, que fue cuando aparecieron las primeras conexiones de Hunter Biden, el hijo de John Biden, con la trama rusa, ucraniana y algunas relaciones con China. Entonces digamos que ese contexto hace que lo que está pasando afecte la carrera electoral. Además de eso, agreguemos el caso venezolano. Nosotros vemos el mundo por Venezuela, pero no es casual que dentro de el esquema por lo menos de denuncias que se han hablado de las irregularidades electorales, se parezcan mucho a las cosas que se hicieron en Venezuela. Gente muerta votando, gente votando infinitas veces o más de 10 veces, software electoral con cierto
tejo de fraude que inevitablemente estaba conectado con Smartmatic de Venezuela. A su vez también recordemos que en el año 2000, si no me equivoco, ya empezaron a aparecer denuncias del año 97, 98 y 99 del estado de la Florida cuando la empresa IESA-NES manejó las elecciones. Esas elecciones serían de alguna manera también reflejadas en la primera votación en Venezuela que llevó adelante el Consejo Nacional Electoral y la empresa Indra. Es decir, hay muchos elementos para decir que sí efectivamente hubo fraude. El problema es que si tú dices que hay fraude tienes que probarlo, entonces contra eso estaba, digamos, andando Trump. Y yendo directo al tema del Capitolio, es una de las preguntas que tú me haces, bueno, también pasándolo por el tamiz de lo venezolano, era un contexto muy importante para Trump porque él quería ganar tiempo en el sentido de tener más instancias jurídicas o al menos instancias de opinión pública a su favor. ¿Qué ocurre cuando uno ve esa toma? Uno ve esa toma desde el punto de vista totalmente desapasionado y los expertos en comunicación lo saben. Tú lo que estás viendo allí es el montaje de una serie de escenas. Y pareciera entonces que hay tanto personas pro-Trump como personas anti-Trump. Entonces, el punto es quiénes comienzan la violencia, quiénes la desarrollan, por qué en algún momento las personas entran por su cuenta, por qué otras personas no pueden entrar tan fácil, por qué le disparan a sangre fría a la ex veterana, a la ex militar Babbitt. Son muchas cosas que allí están presentes. Entonces hay una narrativa, un montaje dentro de una cadena que nosotros que somos venezolanos vivimos el 11 de abril, vivimos el Puente Llaguno, podemos revisar la televisión, la revolución no será televisada, es decir, ahí hay una serie de elementos que están clarísimos que se pueden vender para la opinión pública. Y además de eso se une algo que va en contra de la total libertad de expresión, que es el tema de Twitter y Facebook, que le cierran literalmente la forma de comunicarse a Donald Trump, que es algo absoluto y totalmente antidemocrático visto desde cualquier punto de vista. Claro. ¿Por qué? Porque las ideas se combaten con más ideas, los libros se contrastan con otros libros y en última instancia hacer tomar la decisión que vino de parte del Big Tech, de Facebook, de Twitter y del mismo WhatsApp, nos habla de una censura con respecto a una posición política que puede ser buena, puede ser mala, pero resulta que en los últimos 18 años ni Twitter, ni Facebook, ni WhatsApp, ni ninguna de esas plataformas ha frenado ni censurado a dictadores o a tiranos o a líderes populistas alrededor del mundo. Ok, y bueno, efectivamente, Joaquín, como bien comentas, muy bien, tremendo, bosquejo de lo que se puede resumir estos 8 años, estos últimos 4 años del gobierno de Trump, las razones por las cuales ingresa a lo que sería el poder en contra de lo que fue Hillary Clinton en su momento y ahorita en este contexto que se generó con la llegada de Joe Biden. Pero ahora vamos a ir, digamos, paso por paso, diseminando un poco los puntos que, tocaste en tu interlocución. Una de las cosas que tú tomaste en cuenta es efectivamente que se puede decir que lo que sería el Partido Demócrata y el Republicano, distintos tanto en ideología y formas de acción y de actuar, se ve más que todo en el Partido Demócrata como cierto liberalismo e impulsado por lo que tú bien comentabas, lo que son, las tendencias de izquierda de los países como por ejemplo China, quizás también, ¿por qué no?, alianzas con Rusia, lanzando aquí unos dardos, ¿no? Pero Donald Trump siempre fue enfático, quizás te pregunto a ti como experto en comunicación política y demás, con un discurso propagandístico, no en impulsar que Joe Biden iba a impulsar la izquierda, digamos, radical, hacia China en Estados Unidos. A lo que me iba a preguntarte, ¿es realmente sensato decir hoy en día que Joe Biden vaya a generar ese tipo de aspectos en su gobierno? Una izquierda más poderosa y una influencia china en Estados Unidos. Sin duda pareciera que el entorno de Biden así lo promueve. Por supuesto, no tienes a Bernie Sanders allí, pero tienes a Kamala Harris, que evidentemente es una mujer que viene de la izquierda, por supuesto, muy acomodaticia en algunos momentos, ¿no? Tienes también la presencia de Alexandra Ocasio-Cortez, tienes una suerte de transformación dentro del Partido Demócrata que ha girado hacia la izquierda, ¿no? Se ha inclinado a mayor presencia y gasto estatal en temas de salud y temas de apoyo a minorías, pero por otro lado también ha dejado que la propia industria norteamericana quede a la saga o pierda impulso frente a economías foráneas.
¿no? Entonces, sin duda, hay una distinción entre ambos. ¿Qué ocurre? Tanto en el Partido Demócrata como en el Partido Republicano existen intereses en última instancia que les afectan a cada uno sus temas del bolsillo, ¿no? Ajá. Una de las grandes diferencias que se establecen del Partido Republicano y el Demócrata es que el Partido Republicano vamos a decirlo así, reduce impuestos y tiende a ser menos inclusivo con respecto a las minorías y con respecto al gasto en la salud. Exacto. Cosa que los demócratas hacen casi sin énfasis, ¿no? Uh-huh. Y hay un tema, el tema de la política exterior, tanto republicanos como demócratas siempre han invadido, siempre han aplicado guerras preventivas, siempre se han embarcado en asuntos bélicos, no importa el presidente, ¿no? Claro. Sí hay una tendencia, pareciera ahorita en términos estadísticos, que los demócratas empiezan siempre sus actividades echando plomo, ¿no? Como diríamos en criollo. Entonces, bueno, habría que verlo. Pero definitivamente lo que se nota aquí es un ataque coordinado de los enemigos políticos de Trump. En el mismo sitio ponen algo que parecía muy loco, puedes poner en la misma línea argumental a los Bush y a Mitt Romney, uh-huh. Y puedes poner a Hillary Clinton, a los Clinton, a los Obama, a la misma fiscal Warren, a su enemiga jurada Nancy Pelosi, y todos ellos están haciendo básicamente lo mismo, que es tratar de generar no solamente la salida de Trump, sino también generarle un impeachment, producirle un juicio político. Cosa que me parece exagerado, porque si ya está fuera del gobierno, no tiene sentido hacerle el impeachment político. Pero todas, cada grupo tiene sus intereses y definitivamente la trama de Hunter Biden va a aparecer y va a desarrollarse de una manera mucho más importante en los próximos meses. Más allá de que se haya sido censurado en Twitter, te lo comento, porque yo hice un artículo para Pan Post sobre Hunter Biden. Y fue cuando empezaron a intentar hackearme las cuentas de mi Twitter y de mi Facebook. Wow. Entonces eso llama la atención con respecto a igual me pasó empezando el año pasado cuando se hablaba sobre el coronavirus, el COVID-19, y bueno, se hablaba de su procedencia que era China. Cada vez que Los de América pone el tweet con el artículo sobre el COVID-19, hay un intento de hackeo de Twitter. Entonces, bueno, no es un asunto de ponerse paranoico, pero sí hay respuestas que se dan vamos a decirlo así, detrás de los bastidores del poder. Claro, y lleva más bien a la reflexión, ¿no? Que realmente hay cosas que inclusive lo que se puede decir, la nueva élite, el nuevo orden mundial, quizás no quieren que nosotros estemos al tanto o difundamos, en este caso como periodistas, creadores de contenido. Y eso es un punto interesante, Joaquín, porque se han visto muchos casos, digamos, de propaganda, de desprestigio, tanto de Trump a los que son sus opositores, en este caso el Partido Demócrata, porque él y bueno, otros grupos de otros personajes de los republicanos hablaban de que, por ejemplo, los demócratas en sí son como una especie de secta o algo así, aquí parafraseando, que bajo, bueno, el poder, la influencia de los Clinton, y inclusive hasta creo que metieron a los Obama en ese paquete, bueno, tienen como una especie de sectas y cultos que van en contra, bueno, de muchas cosas que son éticamente correctas. Claro, esto puede ser verdad, puede ser mentira, pero ¿tú crees que eso tiene algún tipo de validez? Bueno, la calumnia es tan vieja como la humanidad. Okay. Y en términos políticos, la propaganda política se vale prácticamente de todo lo que tenga a mano para deshacerse del enemigo. Entonces, bueno, se ha recurrido al tema de las llamadas teorías de conspiración, las llamadas fake news, la llamada propaganda política, porque eso funciona para deshacer de alguna manera la moral de tu contendiente y tratar de cambiar la opinión de aquellas personas que están apoyando a esa persona en específico. O simplemente para fortalecer a los que te siguen a ti. Okay. Entonces, bueno, sea verdad, sea mentira, inevitablemente en el mundo de la propaganda política existe eso. Se le llama black propaganda, se le llama cover-ups. Es decir, todo eso existe. El punto es que hay una tensión entre lo que fue QAnon y Anonymous. Okay. QAnon tiene aproximadamente 3 años, si no me equivoco, dando mensajes de lo que, entre comillas, va a ser el Trump y lo que ocurre en lo que se llama el Deep State, el Estado Profundo. Okay. Una especie de poder detrás del poder. Allí empiezan a incluirse temas muy delirantes, pero que nunca hay que dejar de lado. Temas como satanismo, pedofilia, violencia simbólica, conexiones con extraterrestres, vaya a saber cualquier cantidad de cosas que se suenen delirantes. Ajá. Eso también tiene un motivo. En la medida en que tú respondes y empiezas a escuchar ese tipo de teoría de conspiración, cuando tú criticas algo que es real, te tildan de conspiranoico, te tildan de una persona que eres simplemente loco.
Entonces, Exacto. bueno, las conspiraciones existen, algo que hemos venido conversando desde hace tiempo, pero bueno, en Venezuela la gente, nadie creía que Odebrecht estaba conquistando a Sudamérica a partir de los elementos de corrupción. Y resulta que Odebrecht es cierto. En el caso alemán, el canciller Schroeder se le acusó desde los medios de comunicación y se le dijo muy abiertamente que estaba trabajando para los rusos porque le estaba haciendo unas reformas que favorecían mucho al gas ruso. Él dijo que era mentira, sale del gobierno y empieza a trabajar inmediatamente en la empresa de gas ruso. Entonces se prueba, ¿no? Entonces, de alguna manera, las teorías de conspiración sí son ciertas, tanto desde el punto de vista norteamericano como desde el punto de vista europeo y tanto desde el punto de vista latinoamericano. Que hay que verlas, hay que tomarlas con pinzas y asumirlas con un sano escepticismo para no caer justamente en lo que se conoce como paranoia política, ¿no? La locura de la política y bueno, creer que alguien te está persiguiendo todo el tiempo. Aunque, como decía Kissinger tiene una frase muy divertida que dice que hasta los paranoicos también tienen enemigos, ¿no? Ok. O sea, la paranoia es real, pero no hay que, o sea, mejor dicho, los miedos y los ataques a la democracia existen, pero no hay que creérselo todo. Entonces, bueno, eso es una campaña de desinformación muy interesante porque justamente cuando QAnon empezó a tener mucho éxito, Anonymous agarró, tomó prácticamente todas las denuncias que había hecho QAnon y las empezó a hacer públicas en Twitter. Ahí fue uno de los primeros golpes que le dieron al trumpismo, vamos a decirlo así, al trumpismo profundo. Okay. Porque, justamente todas las cosas que ellos habían dicho de los demócratas y del Estado profundo, es decir, todo lo que había dicho QAnon, que eran pro-Trump y que eran antidemócratas, esos mismos argumentos fueron hechos públicos desde la plataforma Twitter con la marca de Anonymous. Entonces, bueno, ahí te da un elemento interesante que es que sientes que las calumnias funcionan para un segmento o para otro y bueno, nada, juegas con los prejuicios de las personas, con la locura, con el desconocimiento y también con hechos reales, porque sabemos que detrás del poder hay decisiones ocultas y también hay delincuencia, hay actos delincuenciales y hay actos que están, entre comillas, fuera de la luz pública. Entonces, bueno, hay que verlo todo con equilibrio, pero efectivamente sí hay muchas de esas cosas que son delirantes, pero que sí son ciertas y que como hemos visto, con el tiempo se van probando que han sido ciertas. Tal vez no el 100%, pero sí tal vez un porcentaje por encima del 40-50%. Ok, sí, porque efectivamente nos deja ver que, oye, lo que sería la propia información, se ha hablado bastante estos últimos 4 años de los fake news y todo lo que eso conlleva, nos deja como que a más de uno con escepticismo y una salida de ese propio escepticismo, porque tantas cosas que se dicen, se comentan sobre, bueno, el aspecto político, el aspecto social, más de económico, inclusive, ¿por qué no?, de los Estados Unidos que se ve afectado en todo el panorama, inclusive tanto para ellos, las personas de Estados Unidos, como el escenario internacional. Pero bueno, Joaquín, vamos a dejar este temita, ¿no?, por un lado, para ir a lo que sería el caso del Congreso o el Capitolio. Donald Trump había declarado desde el minuto 1, dadas las elecciones, o mejor dicho, dados los resultados, de que él era el ganador. Y a pesar de que se vio esa, no incongruencia, sino ciertos movimientos dispares con Georgia, con Michigan, donde los resultados iban a favor de Trump o iban en contra de él, que Biden iba tal, se puede decir que hoy en día fue Biden que es el ganador de lo que es la elección y por ende presidente de los Estados Unidos. A pesar de que Donald Trump sigue diciendo que no, yo gané, 75 millones de personas votaron por mí, todas aquellas cosas, te pregunto, ¿cuál fue el papel de Donald Trump con respecto, bueno, al asalto al Capitolio? ¿Buscaba hacerse una victoria frente a Biden o simplemente el hecho en sí se le salió de las manos? Fíjate, un poco como te comentaba al principio, yo creo que el movimiento que hizo Trump de llamado a sus personas a acercarse al Capitolio, por supuesto recordamos que el lenguaje político siempre tiene sus bemoles y inevitablemente no hay que dejarlo de lado, o sea, Donald Trump conoce el lenguaje político de los medios y se ha manejado en un contexto en el cual la demagogia y el populismo sigue estando al pie del cañón. De hecho, hasta podemos entender el populismo como decirle a las masas lo que ellos quieren oír, cosa que también ha hecho en su momento Biden, cosa que en su momento hizo Carter, cosa que en su momento también hizo George Bush, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ese lenguaje populista puede utilizarse en campaña o en ejercicio. Digamos que lo distinto aquí es que se utilizó en ejercicio. Pero hasta ahora, hasta el día de hoy, uno ve sus declaraciones, las leyes y todas las actividades, yo lo que siento es que estaba efectivamente llamando a la gente para reunirse en la entrada del Capitolio, no para tomar el Capitolio.
Ajá. De hecho, hay un video en donde está el hijo de Trump en una especie de sala situacional afuera del Congreso, del Capitolio, en donde están escuchando una canción de los 80 de Laura Branigan, Gloria, y están todos tranquilazos, casi que en formato campaña electoral, formato rumbo. Ok. Y definitivamente hay un momento en donde eso se pierde, se sale de las manos, y es cuando te decía, o sea, hay un momento en donde tú ves las narrativas y los videos, y hay videos en donde está entrando por una puerta sin ningún tipo de interferencia grupos pro Trump, pero en otro lado también ves puertas y barreras que se abren donde están entrando personas del grupo Antifa, del grupo BLM, de grupos de izquierda no irracional, pero sí se les nota, ¿no? Se nota por la actitud, por la repetición, es decir, hay personas que están retratadas, y el FBI ha hecho un gran trabajo con eso, que están ya señaladas de estar prácticamente, son revolucionarios profesionales, han estado en las cosas de Ocupa, han sido representantes de posiciones pro izquierda abiertamente. Entonces, en ese instante entraron grupos de ambos bandos, a su vez con grupos extremistas de ambos bandos. Claro. Porque así como ves a este señor vestido de búfalo, que es más una especie de drogadicto torpe, ves por otro lado a personas absolutamente y totalmente violentas, ¿no? Entonces ahí tú ves el desequilibrio. Entonces creo que posiblemente se le fue de las manos a Trump, pero a su vez la idea era, como ocurre en política, la ocasión hace el ladrón, la oportunidad te permite moverte hacia los espacios interiores del territorio. Ahora, todo esto también hay que recordar lo que está dentro de un contexto, ¿no? En el instante en que se estaba debatiendo que Pensilvania, por ejemplo, que es un caso emblemático, tuvo más votos que personas, y estaban tratando pues de darle la voz a los fiscales generales, que es una cosa interesantísima, es decir, el fiscal de Texas, con una carta firmada por 20 fiscales de 20 estados más, estaba pidiéndole al Tribunal Supremo de Justicia, a la Corte Suprema de Justicia, que revisara los votos. Las propias instituciones de la Corte Suprema de Justicia y del propio Capitolio les negaron esa opción. Es decir, la posibilidad institucional de hacer cosas la pararon desde adentro. Es decir, aquí hay que ver tanto lo de adentro como lo de afuera, y hay que verlo desapasionadamente. Es decir, no hubo una administración de justicia lo suficientemente sana para aceptar esas peticiones que tenía Trump. ¿Por qué? Porque yo pienso, como te dije al principio, que Trump lo que quería era ganar tiempo. Claro. Entonces, bueno, si no admites en tribunales las causas y te desentiendes, lo que estás diciéndole a las masas políticas que no les importa su voz ni su opinión. Y también es inclusive mencionar, Joaquín, lo que es el propio contexto, porque bueno, una de las preguntas también importantes que se puede hacer uno es que efectivamente, ¿qué hubiese pasado si no solo en Estados Unidos, sino en el mundo no hubiese llegado lo que es la pandemia del COVID-19? Porque eso es una cosa que inclusive puede dar muchas teorías, muchas variantes que pueden ser, digamos, perjudiciales para los propios norteamericanos. Porque si en plena pandemia se generó, ciertos debates en donde, Donald Trump hacía lo posible para tratar de mitigar el asunto epidemiológico y de salud pública, digamos a Fauci, por ejemplo, tratando de arreglar ese tipo de situación. Joe Biden diciendo, no, yo voy a promover las vacunas y esas cosas. Pero vamos a lanzarnos esta pregunta, a ver qué puntos de encuentro podemos encontrar, valga la redundancia, Joaquín. De no haber llegado a la pandemia, ¿cuál hubiese sido el posible escenario sobre el final de la era Trump? ¿Más persecuciones, más movimientos en contra? Bueno, fíjate que de no haber existido la pandemia, aquí hacemos algo que se llama futurología del pasado, pero es algo que es un escenario probable. De no haber existido la pandemia, Trump ganaba con mucha mayor comodidad. Es decir, por supuesto, pudiese invocarse el tema del fraude, cualquier cosa, pero sin duda las promesas de Trump estuvieron no todas cumplidas, pero sí hubo una cantidad de promesas que apoyaban de alguna manera su gestión. Fíjate, por darte un ejemplo, hay unos números que se me escapan ahora, pero la revista Forbes hizo una pequeña revisión de los éxitos de Trump. Entonces, por darte un ejemplo, la economía subió 4% hasta el año 2020 y luego bajó 2.3% con la pandemia, pero lo había dejado arriba. Solamente en 3 años, Trump había llegado a algo cercano a los 6.4, 6.5 millones de nuevos empleos. No hizo, por supuesto, no logró el muro, generó unos números mucho más bajos de lo que había prometido con el tema de la inmigración, pero literalmente entraron 15.000 personas a Estados Unidos legalmente
y la era Obama había dado 85.000 nuevas nacionalidades. Otro punto interesante es que, bueno, paró el Obamacare, lo detuvo, una cantidad de derogación de leyes que habían, que de alguna manera afectaban a las corporaciones. Él le redujo el impuesto a las empresas y a las corporaciones. Y bueno, nada, estaba literalmente competitivo, es decir, sin la pandemia el triunfo hubiese sido tal vez mucho más claro o hubiese sido mucho más suave. Otra cosa muy importante, nosotros que revisamos los temas políticos, es contrastante y es justamente alerta, llama la atención que Biden no convocaba gente en sus elecciones, ¿no? Y cómo una persona que no convocaba a nadie en sus rallies políticos, en sus mítines, puede obtener el voto popular. Son preguntas que uno se hace, ¿no? Cuando Trump estaba siempre full y haciendo una cantidad inmensa de actividades políticas, ¿no? Eso es una pregunta que uno debe hacerse. Claro. Pero sin duda, como te decía, este camino entre la pandemia, luego el asesinato de Floyd, luego algo que también hizo que subieran las encuestas Trump, muy en contra de lo que él opina que debe ser el papel del Estado, la ayuda monetaria, que iba entre $6,000 y $2,000 por familia, hizo que de alguna manera el welfare state estuviera en sus manos. Cuando tú tienes el welfare state en tus manos, cuando tú tienes la posibilidad de repartir dinero, inevitablemente suben en la gente. Entonces son cosas que a la larga uno no termina de entender, ¿no? Pero sin duda la promesa fundamental de Trump con respecto a la idea de hacer América grande de nuevo, que era justamente el tema del empleo, lo cumplió. Incluso en áreas como los trabajadores, los mineros del carbón, o la gente que trabajaba con gas, o el acero, que era uno de sus principales caballitos de batalla. Entonces, bueno, sin duda, creo que hubiese sido mucho más fácil sin la pandemia. Si nos ponemos conspiranoicos, si nos creemos el cuento de la teoría de la conspiración, bueno, pues pareciera que China hizo todo lo posible para que la pandemia cayera en un momento preelectoral. Sí, bueno, esa es una de las teorías. Porque eso que comenta es cierto. Económicamente, Estados Unidos en estos últimos 4 años ha sido de crecimiento bastante notables, tanto para las personas nacionales, los propios norteamericanos, los propios gringos, como los inmigrantes de ese país. Pero el ámbito social, Joaquín, es algo que inclusive lo hemos visto antes y después de la pandemia, antes o durante, mejor dicho, de la pandemia. El movimiento Black Lives Matter, el fallecimiento de George Floyd y cómo lo que sería la posición de los medios de comunicación, el Silicon Valley, con Jeff Bezos con Amazon, la gente, Mark Zuckerberg, Facebook y todo ese embromello, por decirlo de una forma, y aunado a todo eso, lo que es la academia de Hollywood en California, veían como necesario la salida de Donald Trump, porque se ha visto como se han visto un poco asfixiados debido a las políticas de Trump, porque estos son, por decirlo de alguna forma, negocios monopolios, unos monopolios bastante fuertes, y por eso es que ahorita se está dando más que todo el asunto del juicio de Mark Zuckerberg por el monopolio y la gran cantidad de empresas conglomerados que tiene Facebook en su haber. Así es. Bueno, fíjate que eso es bien interesante lo que comentas, porque lo que se muestra es que hay vamos a decirlo así, un grupo de intereses políticos conectados, ¿no? Por un lado tienes el poder político, tienes el poder del entretenimiento y tienes el poder de la economía. Que los tres estén alineados con un mensaje te dice mucho. Es decir, cuando uno veía hace 2 o 3 años en CNN que todos decían lo mismo, mucha casualidad, ¿no? Recordemos el caso de las encuestas. CNN, cuando estaba lanzada Hillary versus Trump, CNN en español y CNN en inglés dijo que ganaba Hillary, que todas las encuestas daban el triunfo de Hillary, y resulta que las encuestadoras fracasaron, los medios de comunicación fracasaron y los políticos fracasaron. Entonces, aquí lo que demuestra es que hay una especie de tablero en donde hay unas piezas negras y unas piezas blancas que están enfrentadas por un ajedrez, una serie de posiciones. Le queda a los ciudadanos darse cuenta de ello. O sea, así como Fox fue durante mucho tiempo pro Trump, hay que darse cuenta que CNN es fundamentalmente pro Partido Demócrata. Sí. Y ahí entran todas las relaciones pueden existir entre el viejo capitalismo financiero de Wall Street, vamos a decirlo así, la presencia del globalismo bajo el esquema de George Soros, que también aparece en muchas historias de teoría de conspiración, pero es un personaje que siempre ha jugado a la especulación financiera y que ha hecho dinero
justamente a partir de la quiebra de los países, ¿no? Como dice el viejo dicho económico que es terrible, ¿no? El mejor momento para comprar en un país es cuando la sangre está rodando por las calles, ¿no? Wow. Eso lo hace muy bien George Soros y lo hacen muchísimos capitalistas totalmente desapegados de la ética. Pero bueno, definitivamente esto es lo que nos hace a nosotros como ciudadanos o como analistas, como personas que estamos observando el juego del poder, nos permite entender que definitivamente hay una necesidad de llegar al poder, de mantenerlo, y ahí puedes utilizar todos los instrumentos que van desde el voto y el convencimiento hasta la calumnia, el asesinato, la muerte, etcétera, etcétera. Exacto. Y deja también pensando porque efectivamente, bueno, el poder de los medios de comunicación, tanto tú como yo sabemos lo que eso implica. Muchas personas quizás, más allá de sus aspiraciones políticas, de que realmente creen que Donald Trump, bueno, no es una buena vía o son, bueno, prodemócratas afín, los medios ayudan a que efectivamente se dé un aumento de, bueno, no de popularidad, sino de desprestigio a lo que fue el gobierno de Donald Trump y sus movimientos bien marcados de nacionalismo estadounidense. Pero, por ejemplo, hay un caso emblemático, lo comentabas, Joaquín, que es ¿cómo fue que tú comentaste? Bueno, la persona que se le llamó como el vikingo, el búfalo, que su nombre es Jack Chansley, que exactamente, que bueno, hubo una especie de investigación y bueno, es como pertenece a un grupo de personas que son como muy abiertas a lo que es el ámbito del extremismo de derecha. ¿A qué me refiero? Porque bueno, creo que este es como una especie de, tal cual las personas de color con las iglesias, como una especie de predicador de las ideas de que efectivamente a la gente, los inmigrantes nos han quitado los trabajos, nosotros somos mejor que ellos, más allá del aspecto de la raza, que somos blancos. Pero realmente Jack Chansley se ve, por decirlo de alguna forma, que ha generado un despertar, así como rescatando vestigios de Donald Trump, de esa extrema derecha que existe, y lo hemos visto por ejemplo en Hollywood, que tiene Estados Unidos, porque efectivamente, bueno, en elementos como el Ku Klux Klan, el lado opuesto inclusive, lo que estás comentando de Antifa y tal, el extremismo ideológico en Estados Unidos está bien marcado. Y en el caso de la derecha, utilizó vestigios de Trump, quizás con QAnon, para, bueno, asaltar el Congreso y hacer todo este tipo de cosas. Entonces, según tu visión, ¿es tan importante o popular estas ideas pro derecha, pro izquierda en Estados Unidos, hoy por hoy? Sin duda, sí, sin duda todas las sociedades tienen un grupo de lo que nosotros entendemos desadaptados, o lo que pudiese llamar el famoso sociólogo que se llamaba Merton, el tema de la anomia. Es decir, siempre vas a tener alguien que no está conectado a las normas, alguien que está fuera del común, de la normalidad. Y bueno, unos están organizados y otros desorganizados. O sea, Estados Unidos también ha luchado contra su terrorismo interno. Recordemos a Timothy McVeigh y la Michigan Militia, que explotó las oficinas del FBI o de la CIA, no recuerdo. Hay gente que le rinde culto a ese tema, vamos a hacer así, plan, y entonces leen un libro que se llama The Turner Diaries, que es como su libro de cabecera de conspiracionismo blanco. Y definitivamente, bueno, nada, hay extremismos como, vamos a llamarlo así, una suerte de utopía anarquista encarnada en un personaje que me parece interesantísimo estudiar, que es el famoso Unabomber, ¿no? Theodore Kaczynski, que hacía un análisis de la sociedad norteamericana a partir de una suerte de neoludismo, una suerte de nuevo antimaquinismo. Y bueno, nada, hace unos análisis, todavía sigue estando muy, muy vigente su análisis de la izquierda norteamericana. Entonces, bueno, tienes vamos a decirlo así, ese collage de postergados de locos que se conectan con extremismo racista, tienes extremismo de las ideas, tienes personas de lo que se llama América Profunda, tienes muchos campesinos, muchos hillbilly, muchos rednecks, que existen, pero también tienes en zonas urbanas a grupos como Black Lives Matter, los Ocupa, que son básicamente agentes de una agenda, valga la cacofonía, de una agenda comunista y de una agenda violenta. Es decir, durante 3 meses o 4 meses hubo violencia de Black Lives Matter en todos lados y nadie decía nada. Estos loquitos tienen 30 segundos en el Capitolio y ya son los culpables de todos los males, ¿no? Entonces, pudiera decirse que lo que ocurrió en el Capitolio, a mi juicio, funcionó como una puesta en escena excelente para hacer olvidar todos los desmanes de Black Lives Matter, de los Antifa, y también las
declaraciones destempladas de Alexandra Ocasio y otros personajes que no solamente son pro-comunistas, sino que son pro-islámicos de lo peor del islamismo. Wow. Toman lo peor del Sagrado Corán para callar la voz de mujeres y de niños. Wow. Y luego, por supuesto, de personas que sean abiertamente democráticas. De eso último no estaba al tanto, Joaquín. Había escuchado que efectivamente Ocasio-Cortez, bueno, tenía sus ideas bien marcadas de izquierda. Bernie Sanders siendo un ejemplo bastante claro. Y, oye, que se vaya hasta ese tipo de extremismo. El grupo de amigas de Ocasio-Cortez and Friends tiene pues un interés, lo llaman The Squad, ¿no? Ajá. Una que me parece perniciosa terriblemente, que se llama Rashida Tlaib, no sé si la conocen, está también Sí. Ilhan Omar. Entonces, bueno, ellas son amigas, funcionan como The Squad, pero es un escuadrón perverso, ¿sabes? Wow. Es el Suicide Squad. ¿Por qué? Oh my God. Porque son personas, a mi juicio, muy mal leídas y muy fanáticas en el fondo. Entonces, se corre el riesgo de que, bueno, yo sé que con la gente con el tiempo evoluciona y no es lo mismo la Hillary Clinton de 1967 a la Hillary Clinton del año 2014 o 2017 o 2020. Claro. Se le pudiera acusar de lo mismo, pero Hillary llegó a decir cosas como la que dicen esta señora Tlaib o la misma Ocasio-Cortez. Ok. Y en el caso de la suspensión, algo que inclusive fue muy polémico, inclusive hasta para nosotros. La suspensión, porque claro, hemos tenido ciertos niveles de censura, pero lo que fue la suspensión nuevamente de las redes sociales de Donald Trump, siendo la primera Facebook. Creo que ya no puede entrar, bueno, ni siquiera en lo que son, bueno, Instagram, las demás redes de Snapchat, TikTok, bueno, TikTok, el asedio que ha tenido con TikTok es bastante fuerte. Y hoy, al día que se está grabando este podcast, creo que la plataforma de YouTube también lo ha censurado. Así que, ¿crees que esto es algo justificado, Joaquín? ¿O simplemente es como un exceso de poder de Silicon Valley? Creo que es lo último, un exceso de poder y como te decía al principio, si alguien es democrático, o sea, yo me considero un demócrata estructural. Okay. Cuando digo demócrata estructural, digo de pensamiento demócrata, creo en las elecciones, creo en el libre pensamiento, en la libre exposición de las ideas, en la confrontación humana y cordial de los puntos de vista. Creo que eso es clave, ¿no? Pero en el caso de lo que hicieron, no solamente las plataformas, sino también el apoyo abierto de políticos y de personas que viven de la libertad de expresión, diciendo que cierren la cuenta de Trump, es terrible. Es decir, cerrarle la voz a una persona lo que hace es atacar la libertad de expresión de todos, ¿no? Decía Voltaire, yo no estoy de acuerdo con lo que dice, pero daría mi vida para defender eso que dice, ¿no? Wow. Creo que eso es clave a la hora de la comunicación en todos los ámbitos humanos y en todos los ámbitos de la política. Quien ha fallado es la libertad de expresión. Es una medida exagerada, infantil incluso, y bueno, base de factura terrible, porque ya sabíamos que incluso Trump había tenido ya su primer patada a perro, su primer conflicto con Twitter, y también con Facebook, porque tienes que tener las cosas claras desde el principio. Si tú eres una plataforma de servicios, tienes que dejar que hable todo el mundo. Si eres una plataforma nacional como periódico, tienes que tener editorial y por lo tanto serían otras las reglas. Y de nuevo caemos en el tema de la doble moral, es decir, en Twitter existen grupos antisemitas, grupos antiislámicos, grupos terroristas, cuentas de pedófilos, cuentas de prostitución, y a esos no los tocan, pero resulta que ahora en este momento tocan a Trump. ¿Por qué no cerraron las cuentas de Bashar al-Assad durante la primavera árabe? ¿Por qué no han cerrado a las personas que abiertamente le piden la muerte de muchas personas? Pensemos en Salman Rushdie, que todavía lo están buscando los islámicos. Okay. Creo que un tuit fundamental, un hilo importantísimo que hay que revisar, es el hilo de Alexander Navalny, el líder opositor ruso, que ha sufrido al menos 3 intentos de asesinato, ¿no? Y estuvo en prisión gracias a Putin y gracias a todo el manejo irregular de las leyes en la Rusia de Putin y de Medvedev. Pero definitivamente Navalny dice que ahí lo han intentado matar. A cada rato lo mandan a matar y le dicen que lo van a matar, y ninguna de esas personas le quitan la cuenta de Twitter. Entonces aquí vemos que es básicamente un pase de factura política. Y así es, porque, bueno, te reitero nuevamente el punto, o estamos reiterando el punto, porque se vendió, o bueno, no es por defender a nadie, efectivamente, pero se dio la visión de que se han incumplido bastantes políticas, por decirlo de alguna forma, en el caso de Trump.
Pero tal comentabas con los casos de los islámicos, de bueno, la prostitución, la pornografía y esos grupos de extrema derecha e izquierda política, Donald Trump, bueno, fue como el más afectado también por intereses, porque se le colocaba, por cierto, dadas después las elecciones, como que un claimant abajo que decía que, bueno, este contenido no puede ser del todo cierto, es populista y demás, y digamos que terminó pagando los platos rotos, pero también venía como que obviando una serie de reglas. Pero si es así, muchas personas también están obviando esas reglas. Las reglas de, bueno, de cohabitación, por decirlo de alguna forma, que dan el libre acceso al contenido, porque no podemos negar que hoy por hoy no estamos del todo por ciento a ser lo más expresivos posible en nuestra realmente forma de ser, forma de pensamiento, porque nos pueden censurar de alguna forma. Sí, el problema es, y de nuevo retomemos el caldo de cultivo del cual aparece Trump. Es decir, él está de alguna manera dándole, por llamarlo de alguna manera, está plantando cara a una serie de elementos que son un proyecto que, bueno, que se pueden resumir en el movimiento woke, el movimiento del cancelamiento, cancel movement. Es decir, lo políticamente correcto se ha convertido en una forma de callar las voces de las personas que entienden las diferencias, pero que de alguna manera, bajo este esquema, toda señalización de una diferencia es una ofensa. Entonces, todos somos distintos, eso no hay ningún inconveniente en asumirlo. El punto es que tú te creas superior a otro. Mientras tengamos eso claro, no hay problema porque estamos en un terreno democrático, ¿no? Entonces, bueno, lo que ocurre con la democracia norteamericana y lo que ocurre con la democracia europea es la famosa paradoja de la democracia, en donde de alguna manera, por ser tan demócrata, permites surgir grupos que son antidemocráticos o grupos que por libertad de expresión están ahorita atentando contra la libertad de expresión. Entonces, por ponerte un ejemplo, en el caso de Facebook, en el caso nuestro venezolano, un amigo mío le dice a la sobrina, Dios te bendiga, mi negra, y le celebra Facebook porque dice la palabra negra. Entonces, para nosotros los venezolanos, un término de cariño, decir negro o negrita, para el algoritmo de Facebook es ofensivo. Entonces, bueno, es un tema que cada cultura tiene que tener claro, pero en estos tiempos de globalización hay una especie de trasvase de todo este tipo de persecución a la libre expresión. Entonces, bueno, el movimiento woke, el movimiento cancel, el movimiento Black Lives Matter funciona siempre y cuando sea para ellos. Es decir, tú puedes atacar al otro por racista o por fascista, pero tú no puedes atacar al comunista por las prácticas que lleva a cabo. Y recordemos que comunismo y fascismo son primos hermanos, todos ellos nacen del mismo caldo de cultivo, ¿no? Entonces hay que recordárselo a la gente, ¿no? En la época de la Primera Internacional Comunista, habían tres grandes amigos que estaban siempre tomados de la mano. Uno de ellos era el fundador del partido inglés, apellido Shaw, el otro era Benito Mussolini cuando era comunista y el otro era Vladimir Lenin. Entonces, los tres viven de lo mismo. La palabra camarada, la primera persona que lo utiliza es Mussolini desde el fascismo, pues lo copian los autores. Decir camarada es compañero de cuarto, compañero de recámara, compañero de camarote, en clave fascista. Entonces, eso hay que entenderlo para poder saber por qué el caldo de cultivo de las ideologías totalitarias beben de la misma manera. No es posible que me pongan a elegir entre el capitalismo chino, pero resulta que su movilidad social es mínima, o las grandes corporaciones son las que pueden negociar con los chinos, pero una persona uno a uno va a terminar siempre aplastado por las capacidades financieras que va a tener por encima esa forma de abarcar y de tomar mercado, ¿no? Claro. Bueno, la corrupción es mala en China, pero dentro de China. Mientras yo utilice el dinero para corromper a políticos en África, corromper políticos en Latinoamérica, ahí no es mala la corrupción para los chinos. Entonces, de nuevo, entra el tema de los dobles estándares, la llamada doble moral, y es donde las personas tienen que abrir los ojos. Pero definitivamente, la dictadura del políticamente correcto es peligrosísimo. Sí. Trump fue, de alguna manera, una especie de bocaza, un tipo bocón, que nos daba risa porque era folclórico, porque le decía las cosas a la gente en su cara. Así es. Pero de alguna manera era un sentimiento que muchas personas tienen, inclusive muchas personas que están ahorita dentro de la izquierda se están dando cuenta que esa propia autocrítica que tenía la izquierda, que había generado en los años 60 del siglo XX, se ha perdido por ese tema de lo políticamente correcto. Claro, y efectivamente, oye, el mundo va cambiando a medida que se esté llegando a más niveles de liberalismo, en donde quizás
nuevamente, el orden mundial, lo que estamos llevando, nos estén inculcando, aún, por ejemplo, colocabas el caso de la generación woke, más que todo llevado a cabo por las escuelas, por los jóvenes estadounidenses, en la mayoría de los casos, ¿no? Que quizás no tienen tanto conocimiento pleno de que efectivamente van a dar a lo que sería movimientos de izquierda, pues, porque un ejemplo es Estados Unidos, y es una buena pregunta inclusive para cerrar, ¿hasta qué punto en Estados Unidos se puede vivir un movimiento, sí, o un gobierno plenamente de izquierda con la cultura ya bien marcada del consumismo que tienen en el país del norte? Porque bueno, en Europa está como un poquito más liberal en ese aspecto, hay ciertas socialdemocracias y bueno, movimientos de izquierda. Aquí en Latinoamérica, bueno, vemos el caso que todo el mundo quiere como que, bueno, no digo todo el mundo, pero se tiende a buscar como un centrismo o un derechismo inclusive. Caso Venezuela, que hemos tenido, bueno, estos 20 años de sistema socialista o comunista, entonces, bueno, buscamos lo contrario. Entonces, no sé qué opinas al respecto de esto, Joaquín. Fíjate, en el caso norteamericano siempre había una tensión, sobre todo en el ámbito de la izquierda, de lo que se llama la izquierda caviar, que es básicamente lo que se puede llamar a veces socialismo de compadres o socialismo mafioso. Es decir, una persona rica vive de lo mejor del mundo, pero dice que tus ideas son de izquierda y promueves la izquierda en tu país y en el mundo, pero por supuesto que no te toquen tus intereses. Y por otro lado está la tensión con el llamado trabajador común norteamericano, la fuerza del trabajo, que los norteamericanos son increíblemente trabajadores, no solamente por la naturaleza WASP, sino cada una de las personas que han integrado ese melting pot son increíblemente trabajadoras. Piensa nada más en los mexicanos, o en los pakistaníes, en los salvadoreños, o en los cubanos, o en los colombianos, o en los venezolanos, que justamente están descollando en el ámbito del trabajo porque tienen capacidad organizativa y tienen un interés siempre en hacer algo mejor y hacer más. Entonces ese elemento está allí presente, en esa tensión. Claro, definitivamente claro. En Norteamérica existen las ideas de izquierda desde el siglo pasado, del siglo XIX y el XX, pero básicamente el XX fue como uno de sus picos, hubo muchos temas de anarquismo, sí. Y muchos autores, casi todos los escritores tienden a ser, no todos, pero los escritores más famosos tienden a ser de izquierda. Entonces, bueno, allí hay un espacio natural para esas ideas. Eso no quiere decir que la gente entienda que no todo puede ser para las corporaciones y que no todo puede ser para el Estado. Claro. Definitivamente el Estado tiene ahorita una nueva generación de personas que han salido de las universidades con ideas más hacia la izquierda, lo que se ha tratado de denunciar como marxismo cultural, pero también tienes una cantidad de personas que tienen los pies en la tierra, la vida real. La economía del Uber o la economía del delivery es una economía 100% capitalista y, como diría Max Weber, es la ética protestante en práctica, ¿no? Claro. Mientras más ahorre, más trabaje, más cerca estoy de Dios. Entonces, bueno, creo que esos elementos están allí presentes y es lo que hace interesante el tema de hacer un análisis definitivo sobre Norteamérica. Yo creo que todo el mundo quiere trabajar, pero todo el mundo necesita también la ayuda de pronto del Estado. Incluso la gente no ha entendido que hay mucho propagandismo alrededor de esto. Es decir, una de las instituciones más importantes para cualquier proyecto socialista son, además de los sindicatos, las escuelas públicas y la salud pública. Claro. Y esas tres instituciones funcionan en Estados Unidos, que tienes que pagar algunas cosas por otro lado, que tienes que hacer actividades distintas, que tienes que estar dentro de un contexto que sea el de tu condado o el de tu ciudad. Esa es otra cosa, pero la escuela pública existe, pero también tienes la escuela privada. Claro. La salud pública existe, la salud pública privada también. El tema que dicen, o sea, las pantomimas y las falsedades de Michael Moore, que dicen, enférmate en Estados Unidos y te mueres. Mentira, o sea, te atienden. El asunto es que estás endeudado para pagarlo. Exactamente. Morir. Claro. O sea, esas cosas son básicamente calumnias desde la izquierda caviar, la izquierda hollywoodense, que tú habías citado también en su momento, que no es todo. Hay gente en Hollywood que es mucho más abierta, por supuesto, claro, en extremismo. Woods o algunos otros, o el mismo John Boyd, pero tienes a personas muy racionales como Robert Duvall o el mismo, en su momento, George Clooney, que también era como una especie de tipo de señas, ¿no? Entonces, bueno, es cuestión de ver cómo evoluciona eso, pero Estados Unidos sigue en su momento de cambiante y si algo va a quedar de este tema de Trump, ya sea que pierda definitivamente o que regrese dentro de 4 años él con un partido o él con un proyecto o una persona a partir de
de sus ideas, retome las ideas del Make America Great Again, todo eso va a funcionar para la mejor estabilidad y el relanzamiento, entre comillas, de nación que tiene Estados Unidos. Que para muchos este ha sido el éxito, el triunfo, el round que ganó China y ganó el globalismo, pero creo que también ha significado que las personas abran mucho los ojos con respecto a lo que está detrás del poder, esas decisiones que se dan tras bambalinas. Efectivamente, Joaquín. Y bueno, como le digo a la mayoría de los invitados, pero en este tema particular es realmente sincero esto, pero pudiésemos hablar inclusive de muchas cosas, sobre todo lo que está ocurriendo en Estados Unidos, pero el tiempo, bueno, es extremadamente corto. Entonces, bueno, creo que para cerrar esta entrevista bastante interesante, vamos a retomar un poco el tema central. Porque, bueno, Biden, bajo las ideas del comité, por decirlo de una forma, el CNE estadounidense, fue electo como el presidente de Estados Unidos para estos 4 años. Así que, ¿cuál crees que pueden ser los escenarios que se puedan dar en, por ejemplo, la toma de posesión de Biden de este 20 de enero? Porque ya han hablado personas, dicen pro-Trump, pro-derecha o demás, que van a tener una sorpresa a Biden en su toma de posesión, cosa que sería bastante perjudicial, tanto para la imagen de Estados Unidos como para, bueno, el Partido Demócrata y todo aquello. Así que, ¿cuál es tu opinión con respecto a la toma de posesión de Biden y los próximos 4 años que él va a generar? Bueno, creo que en temas de gobernabilidad y en temas de, vamos a decirlo así, de manifestaciones públicas, van a estar muy seguramente muy por debajo de lo que la gente cree. Es decir, yo creo que, bueno, ya al ganar Biden, el Black Lives Matter, Antifa y todos esos grupos extremistas van a guardar silencio. Okay. Básicamente esa es la línea, ¿no? Claro. Y por otro lado, yo no siento que haya una organización de los irredentos o de los más extremistas del trumpismo que puedan hacer algo parecido a eso. Es decir, yo no veo a los Proud Boys en esa actividad. Okay. Sí puede hacer Antifa o Black Lives Matter. Cosa que es interesante, por cierto. Fíjate que Schwarzenegger en estos días hizo una declaración y habló de los Proud Boys como unos nazis, que él venía de Austria, que él conocía cómo era todo, etcétera, etcétera, pero no dijo lo mismo de Black Lives Matter, que lo que es bueno para el pavo, bueno para la pava. Son extremistas, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, y tú ya también a Schwarzenegger dando la nominación o algo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero definitivamente creo que Biden tiene 3 cosas al frente, una económica, una política y otra de política exterior, ¿no? Frente al tema económico, va a tener que hacer grandes desembolsos con respecto a la estabilidad del trabajo de las personas. Es decir, se va a mantener el tiempo, los $600 para una persona y los $2,000 para otra familia, que vienen como apoyo al tema de la pandemia. Eso sí tiene que mantenerlo, pero eso tiene que ser el dinero de alguien más. No creo que vayan a producir más deuda. Desde el punto de vista político, tuvo mucho de sus condiciones físicas y mentales, creo que está bastante más golpeado de lo que se le ve, tanto por la edad como por enfermedades, entonces entrará a mala cada vez más a tomar las riendas de muchas decisiones. Y por último, la política exterior, si la tradición demócrata sigue cumpliéndose, lo más seguro es que inicien una guerra en algún país del mundo, lo más seguro es que sea en Medio Oriente, o cuidado, y si no es hacia el sur del continente, porque es una de las cosas que les mueve mucho más la economía. Y recordemos que el aparato militar industrial norteamericano dejó de ganar de alguna manera dinero en estos 3 años y medio de Trump, porque se hicieron muchos acuerdos de paz tanto en Medio Oriente como con Europa del Este, como con Corea del Norte. Así mismo es, Joaquín. Y Coye, efectivamente se puede decir, inclusive hasta por una forma de conclusión, que aquí debe haber, bueno, esto ya es inclusive hasta un poquito más utópico, pero como una especie de división de poderes bien marcadas, en el sentido de que, Biden entra a la presidencia, los demócratas van a tener como que la mayoría del Congreso, y también está el aspecto de la Cámara de Representantes, que posiblemente quede, no sé cómo haya quedado la situación, a favor de los, de los republicanos. Así que Biden y la administración demócrata no haga excesos y que los propios republicanos puedan ayudar y coartar ciertas limitantes. Comentabas en el caso de un aspecto bélico, que esperemos que no llegue, pero en el caso de que se presente un escenario así, que puedan hacer de frente a eso y evitar cualquier tipo de situación que pueda perjudicar más aún nuestro mundo globalizado. Pero bueno, no sé si tienes algún comentario final, Joaquín.
Perfecto, no, bueno, muchísimas gracias por la invitación. No, definitivamente creo que va a ser la gobernabilidad institucional, sobre todo en términos de poderes públicos, va a ser bastante más fácil para Pence de lo que muchas personas creen, para Biden de lo que mucha gente cree, porque también Pence es de alguna manera el referente para entender cómo cierto sector del Partido Republicano se va a plegar a la gobernabilidad pro Biden. Claro, claro. Pero bueno, entonces muchachos, este ha sido el final de Cosas para Contar. Recuerden que seguimos aquí activos este año con más ganas, con más empuje, a través de nuestro formato. Nos pueden encontrar en YouTube, Cosas para Contar, y los formatos audibles que son Spotify, Google Podcast, Apple Podcast también, y lo que es Anchor. Todos ellos, Cosas para Contar. Joaquín, ya comentabas que tú tenías, varios proyectos bastante interesantes en el internet. ¿Por dónde te podemos seguir? Pueden seguir por mi cuenta en Twitter y en Instagram, que es @OrtegaBrothers, y sigo con algunos elementos que revisan justamente el poder desde un web show que se llama La Butaca Inglesa, @LaButacaInglesa, también lo pueden conseguir. Allí estamos a la orden, y todo el resto de las redes, @OrtegaBrothers. Ahí también van a ver en plataformas donde escribo, en los periódicos donde participo, en donde también vamos compartiendo las reflexiones con respecto a todos los temas humanos que nos ocupan. Maravilloso. Y bueno, en nuestro caso nos pueden seguir en nuestra cuenta de Instagram, Cosas para Contar PDC, y lo que sería el caso de nuestras cuentas personales, que es @rafa.m03 en Instagram y m03rafa en Twitter. Entonces bueno, este sería ya el final. Nos veremos la semana que viene. Si la pandemia, el coronavirus y lo que vaya a acontecer en los Estados Unidos nos lo van a permitir. Así que este sería el final de este programa. Nos veremos la semana que viene y hasta luego.